Roberto Enríquez, más conocido como Pop, usted es escritor, crítico cultural, colaborador en diversos medios y además ahora quiere ser alcalde de Barcelona. El pasado sábado presentó su candidatura para ser alcaldable de Barcelona en Comú, lo que ha forzado que el partido tenga que celebrar sus primeras elecciones primarias en toda la historia. Usted en diversas entrevistas y declaraciones públicas ha repetido la misma idea de formas distintas, que es que aunque su candidatura parezca una broma, va muy en serio. ¿Cree que no se le toma en serio? Creo que cada vez se me toma más en serio, porque cada vez tengo más espacio y más posibilidades de explicar mi candidatura y mi idea de presentarme alcalde de Barcelona. Y también yo creo que hay un problema entre entender la seriedad como rigor o entender el humor como una forma inteligente o con pretensiones de inteligencia de ver las cosas de otro modo. La presidenta del Grupo Municipal, Gemma Tarafa, Sí, ha mostrado apoyo abiertamente por su contrincante, que será Gerardo Pisarello, sí. y ha asegurado que tanto ella como el partido trabajarán para que el argentino sea el candidato a las elecciones de 2027. Usted respondió a esas declaraciones en redes sociales agradeciendo irónicamente la neutralidad. ¿Se siente abandonado por el partido? A ver, no. O sea, entiendo que el partido tenga sus inercias y entiendo el confort y entiendo la comodidad y entiendo los vínculos emocionales con un candidato como Gerardo que lleva tanto tiempo y que ha sido socio fundador del partido. De hecho, lo preocupante sería que yo hubiera presentado mi candidatura y todo el mundo se hubiera vuelto loco por mí. Porque entonces, ¿a qué espacio político estoy llegando donde todo el mundo estaba deseando escapar? Pero lo entiendo. Es razonable. Otra cosa es que me gustaría que se planteara mi opción como una opción audaz, que creo que es más acorde con los tiempos que la opción conservadora y de replegarse, que creo que es la que manifiesta Gerardo. ¿Por qué cree que Gerardo Pisarello es conservador? Más que conservador, creo que está cerrando posibilidades y está conformándose con un espacio político que yo sostengo que habría que ampliar. Dijo que Gerardo Pisarello es la teoría, lo definió como la teoría, mientras que usted representa la realidad, la práctica. ¿Qué le ha enseñado la calle a usted que Gerardo Pisarello desconozca? Pues para empezar me ha enseñado la importancia de un bordillo. Me ha enseñado la importancia de que el metro esté adaptado o no, de que un autobús esté adaptado, pero también como persona del colectivo LGTBIQ+, también me ha enseñado a, a resistir ante las miradas o los comentarios o los insultos o las violencias silenciosas. También me ha enseñado ir al mercado de Santa Caterina y saber a cuánto están los tomates, la banderilla, los pimientos y el pollo. También a tener la suerte de que la gente se me acerca y me dice cosas que me gustan mucho. También descubrir que en el trabajo que tengo en medios de comunicación y en teatro y demás, tengo la suerte que trabajo para gente que me cae muy bien y que además tengo esa capacidad de interlocución directa que me parece un privilegio. Am, Volviendo al tema de los apoyos, usted se presenta a las primarias alegando que quería recuperar un poco el legado de Ada Colau, a quien usted se ha referido como su referente política, Sí, también les une una relación personal, pero ella también ha mostrado su apoyo a Pisarello. ¿Cómo le sentía ese posicionamiento por parte de Ada Colau? normal. Ella y Gerardo son amigos, son casi familia. Eh, es que me parece lo más lógico. Y además han creado juntos este espacio político, han trabajado juntos, yo creo que es razonable. Hasta su llegada siempre había habido unanimidad a la hora de decidir los candidatos en las dos elecciones, tres a las que se presentó Colau a la alcaldía. Nunca hubo necesidad de realizar primarias. ¿Por qué cree que Hombre, no porque si podía pasar? tenías alguien con el poderío, el carisma y la capacidad de generar ilusión de Ada Colau, ¿para qué ibas a buscar otra cosa si era imposible dar con nada mejor? ¿Cree que estará a la altura? Pues ojalá, aunque yo creo que no sería justo que viviéramos una comparativa. Creo que son momentos muy distintos, somos personas muy distintas,
pero ojalá sí esté a la altura de despertar la ilusión que despertó Ada en su momento y la capacidad de aglutinar a un montón de personas muy distintas de esa ciudad para convertirla en un proyecto común. De hecho, la exalcaldesa Ada Colau dijo que el hecho de celebrar primarias podía dividir o podía perjudicar a los comuns. El último barómetro del Ayuntamiento de Barcelona dice que los comuns podrían llegar a perder hasta el 42% de apoyo respecto a las últimas elecciones, las de 2023. ¿Cree que esta disputa entre dos candidatos podría debilitar de alguna manera un partido que ya se encuentra en horas bajas? Creo que lo que podría debilitar al partido es seguir como estábamos. Creo que si no hacemos nada es como se divide el partido. Creo que lo responsable ahora es cambiar las cosas y ser audaz y atreverse, abrirse. Creo que si las encuestas dan estos datos y seguimos haciendo lo mismo que hacíamos y al final nos vamos cerrando más en nuestro pequeño espacio, obviamente que eso lo va a debilitar. No solo lo va a debilitar, sino que en unos cuantos años lo puede hacer desaparecer. Si acabamos conformándonos con ser un partido residual de gente que aprieta mucho los puños y los dientes, pero no es capaz de abrirse a una ciudad. Una ciudad no se gobierna desde un espacio residual, se gobierna desde la apertura y desde el trabajo en común. Es que Barcelona en Común creo que es un nombre fantástico para llevar a la práctica. ¿A quién apela usted que no esté incluido dentro de ese pequeño núcleo de los comuns? Apelo a todo el mundo que quiera una vida mejor, que quiera que su día a día sea mejor, que le importe la vivienda, que le importen los cuidados, que le importen los precios de las cosas, que sepa que la corrupción a lo que lleva es a que las cosas sean más caras, que la especulación inmobiliaria no es algo que viene de la nada, que un ayuntamiento tiene la fuerza para hacer que sea más difícil que nos hagan la vida imposible. A toda esa gente apelo, a gente que a lo mejor no se ha planteado nunca o se ha planteado y se alejó de la posibilidad de la participación ciudadana porque sintió que era frustrante a ilusionarse. Pues quiero devolver esa ilusión y esa posibilidad de cambiar las cosas en común. Que me parece... Es que yo creo que tenemos un nombre tan guay que convertirlo solo en una marca vacía sería un horror. A nivel de pleno municipal, los comuns en su primer congreso, celebrado el pasado verano, rubricaron la ruptura con el PSC, negándose de alguna manera a establecer ese tripartito, esa triple fuerza de izquierdas junto a Esquerra Republicana. ¿Usted abriría de nuevo esa posibilidad de pactar con el PSC? Sí, pero teniendo en cuenta que el PSC no es un partido monolítico, que hay también muchas sensibilidades dentro del PSC, igual que dentro de Esquerra, y que creo que tenemos que encontrar esos espacios comunes entre los votantes de nuestros partidos. El partido Barcelona en Comú históricamente ha votado conjuntamente a otros partidos, por ejemplo, apoyó o recibió, acogió los apoyos de Manuel Valls para repetir la alcaldía en 2019 y también votó junto al PP para evitar que Trias tuviera la alcaldía en las últimas elecciones. ¿Usted estaría dispuesto a abrirse también a este tipo de formaciones que no se encuentran en la izquierda? Sí, pero no por hacer política, sino por cambiar las cosas. Es decir, depende lo que estuviéramos votando y para qué. Y en ese sentido yo sería muy claro en eso, es decir, no hacer política por intercambios de pura política, sino hacer política por el bien común. Y yo creo que ahí tenemos que trabajar con un encuentro de las fuerzas de izquierdas para no conformarnos con hacer intercambios de cromos, sino por votar cosas que realmente eh, afectan a la vida de los vecinos y las vecinas. ¿Qué sería, según usted, lo que más afecta a la vida de los vecinos y las vecinas y de las cuales el ayuntamiento tenga competencias? Vivienda, cuidados, sanidad, convivencia, medio ambiente, todo lo que creo que nos afecta a todos en nuestra vida cotidiana. Y todo lo que además desde un ayuntamiento se puede modular para que vaya de lo macro a lo micro. Yo creo que todo, es decir, desde el turismo descontrolado, el blanqueo de capitales, la corrupción urbanística, la especulación, creo que un ayuntamiento tiene poder para poder cambiar esas cosas. Otra cosa es que tenga la osadía de hacerlo y enfrentarse con
los grandes poderosos y propietarios que se creen en esta ciudad. Creo que esta ciudad debería dejar de tener el complejo de ser una rentable empresa para la que estamos trabajando todo el tiempo a costa de una precariedad cada vez mayor y del riesgo de que nos expulsen. Mencionaba vivienda y sanidad, que son áreas Sí. en que la mayor parte de las competencias las tiene o el gobierno central o el gobierno de la Generalitat. Y creo que vivienda se puede hacer muchas cosas desde un ayuntamiento. Ahí le iba a preguntar, ¿qué haría usted que no se esté haciendo ahora mismo? Mira, yo creo que sobre todo usar la imaginación y las leyes existentes y llevar hasta el fondo las leyes que pueda llevar el ayuntamiento. Creo que hay muchísimas posibilidades, sobre todo para evitar la gentrificación, para evitar la especulación. Creo que es algo que además tenemos que trabajar desde el equipo de Comuns en hablar con toda la gente que sabe de urbanismo y de posibilidades de vivienda para desde plantear que el ayuntamiento facilite trámites que posibiliten el hecho de que apartamentos muy grandes de 100 y pico metros cuadrados se puedan convertir en apartamentos de 70 y que se puedan dar en alquiler social con la ayuda del ayuntamiento, de todo aquello que se ha planteado de que la plusvalía que los apartamentos y lo que las propiedades tienen cuando el ayuntamiento hace una obra que mejora el espacio, esa plusvalía vuelva al dinero municipal en forma de alquileres sociales durante 10, 15 años. Podemos plantear también cómo las universidades y el ayuntamiento pueden colaborar en crear residencias de estudiantes públicas para que ese parque de viviendas, que puede ser mayor o menor, trabaje desde también intervenir el mercado, no convertir el mercado en algo sagrado. Pues por ejemplo, si los pisos están vacíos, poder también penalizar con impuestos, como en el IBI, por ejemplo, como han hecho en otros lugares, para que los pisos vacíos tengan una carga de IBI mucho mayor. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer con imaginación y con trabajo. Usted, uno de los lemas que está usando, si es que se le puede llamar así, es la política imaginativa, ser más Sí. imaginativos en cuestiones políticas. Como alguien que ha estado fuera del ecosistema de la política institucional estos años, quería preguntarle qué han hecho mal los comuns en la última década. Yo creo que sobre todo su mayor problema ha sido el hiperliderazgo de Ada, que queda inevitable porque Ada es un elemento político brutal, es decir, es deslumbrante. Entonces era muy difícil controlar ese hiperliderazgo, pero a la vez, claro, cuando todo un partido trabaja para una líder como Ada, que ha conseguido muchas cosas, creo que ahí se pierden cosas por el camino, se pierden talentos y se desaprovechan iniciativas, talentos, gente que a lo mejor no está en primera fila, que podría estar haciendo un trabajo muy importante. Creo que lo que también le ha faltado al partido, creo que ha sido tiempo y espacio para poderse convertir en un espacio muy sólido donde muchas cabezas y muchas manos pudieran trabajar por construir una buena política. Y creo que eso ha sido un problema que también ha tenido que ver con otra cosa muy importante, y es cierta ingenuidad que es inevitable a la hora de llegar al poder. Bueno, dice que le ha faltado espacio. No sé si a un partido que ha tenido la alcaldía durante 2 legislaturas seguidas se puede decir que le ha faltado espacio. Cuando digo espacio, que le ha faltado espacio, me quiero referir a espacios de conversación. ¿Sabes? Cuando entras en la vorágine, de repente pierdes los espacios para pensar. Y creo que ha faltado espacio para pensar. Espacios para pensar en común. Pero a eso también ha contribuido todo el ataque que ha recibido el espacio político constantemente. Es decir, eso no ha sido gratuito. Todo el ataque y el lawfare que ha recibido tanto el espacio político como Ada Colau también ha sido una forma de evitar tener el tiempo y la tranquilidad suficiente para ir construyendo algo que fuera muchísimo más sólido. No se ha hecho simplemente por intentar detener propuestas, sino también por intentar que dejaran de crearse propuestas nuevas. Decía que uno de los problemas de los comuns ha sido el hiperliderazgo de Ada Colau, que ha impedido que otras gentes con buenas ideas pudieran llegar al frente. ¿Tiene alguien en mente? No, tengo mucha gente en mente, pero ningún nombre en particular. Ese es Pero a ver, cuando digo que es un problema inevitable cuando alguien es tan bueno como Ada. Es decir, es algo que surge de allí porque es natural.
No creo que sea culpa de nadie, sino que al final es a lo que cuando tienes que cuidar a alguien es normal que se deje ahí, que se lleve ahí, que sea lo que nos arrastra. Eso ha sido un problema, una cuestión que ha afectado a la formación. En los momentos, en los años, las 2 legislaturas que han estado en la alcaldía, ¿qué han hecho mal administrativamente los comuns? Yo creo que han hecho muchas cosas bien. Yo creo que han hecho promesas que no han podido cumplir y creo que eso siempre pasa factura. Creo que sobre todo eso, las han creo que en algún momento al principio han pecado de ingenuidad, pero al tiempo eso está muy bien hecho. Es que yo creo que está muy mezclado lo que han hecho bien con lo que han hecho mal. Creo que hay cosas que han hecho mal que se han hecho con tantas buenas intenciones que el pozo que ha quedado no es tan malo. Y han abierto caminos y han abierto posibilidades. Y siguen ahí. De hecho, fíjate, siguen ahí que alguien como yo que entra en política institucional entra de su mano. O sea, que tan mal lo han hecho cuando yo quiero formar parte de este espacio. Si yo pensara que han hecho muchas cosas mal, no estaría aquí. ¿Cómo evitaría usted repetir esos errores desde esa ilusión y desde esas Pues promesas mira, que no se pueden tengo muy cumplir? claro hablando y escuchando a la mayor cantidad de gente posible, desde vecinos, vecinas, expertos en urbanismo, en economía, en derecho, para gente que trabaja en el ayuntamiento, que me parece muy importante los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, para hablar de cuáles son los límites y las posibilidades. Y también ser muy didáctico. Es decir, cuando algo no se puede hacer, explicar por qué. Porque creo que esta desafección también de la política institucional tiene que ver con que hay unos silencios que no son justos. Igual que abrimos la comunicación para solicitar ideas, apoyos, también tenemos que abrirla para contar por qué no se pueden hacer las cosas que intentamos hacer. Y muchas veces la transparencia se ve como una debilidad, como algo que nos hace vulnerables, pero yo creo que es al revés. Cuanto más claro hablemos de todo, mejor. Volviendo a la campaña de las primarias, Gerardo Pisarello llegó a ofrecerle de manera informal que se integrara en su lista. No sé si esa opción sigue en pie o si lo plantea una vez se celebren primarias y usted no llegara a ganar. De momento yo quiero ganar las primarias, luego ya veremos. ¿Mantiene abierta la posibilidad de integrarse en esa lista de Pisarello si la oferta siguiera en pie? Es que ahora mismo no estoy en eso. Queda una incógnita también respecto a las primarias, que es quién será su número 2, un tándem que Sí. los estatutos del partido dicen que tiene que ser una mujer. Usted ha dicho, ha dejado entrever que es alguien de dentro que conoce bien el partido. Sí. Nos dirá quién es en algún momento. Pronto. Todavía Os no, diré, todavía no. pero está decidido. Está decidido. En el acto del sábado usted hizo broma diciendo que nadie esperará a ningún ministro en ese acto, algo Sí. que era una referencia a, entiendo que a Ernest Urtasun, Sí. que estuvo con Pisarello, pero usted está acompañado de excargos de los comuns, Laia Ortiz, por ejemplo, Rosa Lluc. ¿De quién se ha rodeado? Una persona que no viene de las instituciones, ¿de quién se ha rodeado para hacer esta candidatura? Pues mira, de gente que ha estado en la dirección de este partido, las campañas de este partido, en la dirección ejecutiva, desde Enric Bárcena, Eva Abril, David Pequeño, Víctor Vela, Pablo Ramos, Mar Trayero, un montón de gente que tiene y que sigue siendo regidora y sigue trabajando por el partido en los barrios o en el Parlamento o en el ayuntamiento. De gente en la que confío plenamente y que ha confiado en mí. ¿Cómo se vive en el partido esta pequeña división que se está dando, que nunca se había dado hasta ahora? Pues es que yo, que tengo amigas y en las dos partes, lo tratamos de vivir de la forma más amable posible y de la forma más honesta. Y yo intento hablar con Gerardo siempre que puedo y tener claro que esto no va de machacar al otro, sino que va de ampliar al máximo las posibilidades mentales de lo que tiene que ser el partido y mostrar dos formas, dos hipótesis políticas distintas para enfrentar el mundo al que nos enfrentamos. Su candidatura empezó con un anuncio un poco sui generis, lo anunció en la radio, en la cadena SER, en la sección Sí. que usted tiene. Desde el partido le afearon un poco que no hubiera habido conversaciones previas y que fuera un poco una sorpresa. Preguntarle por qué, por un lado, por qué él decidió hacerlo así y por otro, si eso ha afectado las relaciones que usted tiene con el partido.
No lo sé. O sea, yo lo anuncié así porque es mi forma de trabajar, porque me gusta la sorpresa, porque me gusta lo inesperado, porque me gusta ir probando cosas y porque me gusta acertar y equivocarme en público. ¿Y su relación con el partido sigue igual? Sí. Es decir, no, es mucho mayor mi relación con el partido ahora. Tengo muchos más vínculos con el partido, hablo con mucha más gente del partido que antes, que solo hablábamos cuando me llamaban para algún acto o lo que necesitaran de mí. Y ahora tenemos una relación más orgánica. En caso de perder las elecciones, las primarias, ¿se quedaría cerca de la órbita del partido? Como he estado siempre. Quería preguntarle por una polémica que ha surgido a raíz de su anuncio de presentarse a las primarias. Sí. Creo que ya por esa cara ya creo que ya sabe de qué... No, ¿sabes qué te voy a decir? Que esa polémica no surge a raíz de esto. Bueno, se ha revivado. Se ha revivado porque cuando surge esta polémica, te refieres a estado de ilusos ignorantes. Sí, vamos a explicar un poco Claro, la mira, si te polémica. voy a contar. Bueno, deje Porfa, perdóname, sí, sí. que la introduzca para que igual hay gente que no sabe de qué estamos hablando. Nada, pues ilustres ignorantes, usted contó una anécdota y sobre todo en redes se le ha llegado a acusar de abusar de personas bajo los efectos de las drogas y quería preguntarle por eso, darle un espacio para que... Mira, ahí me llaman de Ilustres cuando yo trabajaba en Movistar Plus como subdirector del programa de Andreu Buenafuente, como invitado, y lo varias veces de invitado al programa de Ilustres, que es un programa de comedia. Y me cuentan que el leitmotiv de ese programa es las discotecas. Entonces, que piense alguna historia para contar. Entonces, yo lo que hago es contar una historia falsa, ficcionada, que elaboro sobre una experiencia mía personal. Mi experiencia personal es que yo, hasta los 27 años así, estuve 7 años con un novio que era muy aburrido, muy pesado y nunca salía. Pero yo cuando empecé a salir con 18, 19 años por bares gays, me di cuenta de que lo que yo esperaba que fuera la tierra prometida y todos los maricones me acogieran con los brazos abiertos y pompones y todo, no era así porque yo era gordito, peludo, con gafas y todos me miraban por encima del hombro. Luego yo estuve 7 años con este novio y cuando termino mi relación y vuelvo a salir a la calle, voy un día a una discoteca con otro amigo, a la Pasapoga, y entonces me di cuenta de que todos los maricas son súper simpáticos y súper cariñosos, se quitan la camiseta y me dan besos, abrazos. Le pregunto a mi amigo, ¿pero qué les pasa? Si hace 8 años, 7 años cuando yo salía me escupían todas por el colmillo y ahora me tratan fenomenal. Entonces me dijo, no, es que ahora van drogadas. Y dije, me parece fenomenal, pues qué bien que me traten así. Y sobre eso, yo cuando me piden esta historia, yo lo que hago es elaborar una ficción en la que cuento esto, que de pronto son todas así, que yo me aprovecho de que estén drogadas. Pero que es una cosa muy interesante porque además uso la palabra abuso de ellos desde un lugar en el que yo me veo como un gordito con gafas, peludo, que abusan de señores que le sacan dos cabezas, pero abusa como de que ahora sean amables. Y es curioso como han pasado 7 años de ese programa y hay una cosa que me gusta mucho y es como en este país ha cambiado el concepto de la palabra abuso, afortunadamente. Y yo ahora lo veo esto y digo, pues fue una broma poco afortunada, pero en su momento no se veía, no se oía igual que ahora. Pero lo que está claro es que eso que cuento es una ficción. Nunca he hecho eso. Nunca me he aprovechado de nadie que estuviera drogado. Simplemente he jugado en esta cosa hedonista de una discoteca gay de señores sin camiseta, pero nada más. En todo caso, Porque de ahí, en todo caso, también te digo, no solo se ha llegado a decir que yo he abusado de gente a la que he drogado, que he abusado de menores, es decir, cosas que son muy graves y que ni siquiera voy a llevar a la ley, pero debería llevarlas a los tribunales. la palabra abuso, Sí, se refiere que usted en esa anécdota no se refería a abuso sexual. efectivamente. Es decir, no me refería a abuso sexual en ningún momento, es decir, era como me aprovechaba. Me aprovechaba de la bondad de los desconocidos, en realidad. Pero eso no pasó nunca. Lo que es importante es que la gente tiene que entender que además eso es una ficción sobre cosas que yo pensé que podía estar haciendo porque yo en realidad siempre me he sentido muy pequeño respecto a esos cuerpos y a esas formas de... Y por eso hice la broma sobre eso. De ahí viene el chiste. Pero también te digo una cosa. Entiendo que se use con fines malvados, pero
no puedo hacer otra cosa más que contar la verdad y me da igual. Es que hay un momento en el que también tienes que asumir quién tiene esa mala intención, ¿no? Porque esto se reviva ahora, pero cuando se revivió la vez anterior fue una polémica que tuve yo con una portavoz de Vox en 59 segundos. Es decir, lo que intentan todo el tiempo es desacreditar el discurso a través de hechos que además a ellos nunca les ha importado una mierda. Porque además hay otra cosa muy importante. Desde su homofobia, esto se está transmitiendo como otra forma de homofobia. Como el hecho de qué asco este tío que ha abusado de tíos buenos. Ahí también hay un elemento en el que yo no me quiero meter, pero que tiene muchísimo componente, y que es el chiste que hice yo sobre mí mismo, viéndome desde allí. Pero es algo que tengo que asumir, y asumo que la cagaré muchas más veces también, ¿eh? Ahora mencionaba la extrema derecha. Una de las cosas que asegura que también le separan de Gerardo Pisarello es que él aboga por dejar que venga el desastre y gestionar a partir de ahí. Y usted tiene una frase que es evitar lo evitable. ¿Cómo se puede frenar la extrema derecha desde A ver, yo no creo que desde el Gerardo ayuntamiento? quiera que llegue yo creo que Gerardo tiene muy claro su lucha contra la ultraderecha y en eso me tiene a su lado. Lo que yo sí creo es que hay cierta resignación ante eso y sobre todo una resignación a entender que la extrema derecha lo va ocupando todo y no podemos hacer nada. A eso me refiero, a evitar lo evitable, es decir, a no permitir que lo inevitable se convierta en un espacio tan amplio. Es que yo no creo que la formación de ultraderecha, el sistema de ultraderecha global, sea lo mismo que la gente que les da sus votos. Lo que yo creo es que la ultraderecha, primero, ni siquiera le quiero dar un valor moral, porque creo que es sobre todo una grandísima estrategia de negocio. Creo que la ultraderecha lo que busca es reducir los costos de sus negocios. ¿Y cómo se reducen los costos? Convirtiendo a la gente en mano de obra esclava. ¿Cuál es la mejor forma de tener mano de obra esclava? Deshumanizar a las personas migrantes, por ejemplo, o a las personas en una situación administrativa irregular, deshumanizarlas y convertirlas en enemigos del resto de la clase trabajadora. De ese modo, ese resto de clase trabajadora no migrante se convierte en carne de cañón para la ultraderecha. Y esa clase trabajadora migrante se convierte en gente que, bajo riesgo de ser llevada a cárceles, ser deportada, ser tratada del modo en el que la ultraderecha norteamericana y otros lugares está haciendo, cuando alguien le ofrezca un trabajo por 5 veces menos que el salario mínimo, cuando ocupe un sótano como vivienda y le den de comer un bol de arroz, va a dar las gracias porque no ha sido sometido a la violencia a la que se está sometiendo las personas migrantes. Y eso es lo que yo tengo claro que tenemos que evitar, porque está muy claro que esta ciudad tiene que ser una ciudad cooperativa y que la gente que trabajamos independientemente de nuestro origen y que tenemos que tener muy claro que no podemos permitir eso y que si la ultraderecha ha llegado a lugares donde el voto tradicional ha sido el de la izquierda, tenemos que recuperar la capacidad de darles una solución para todo aquello que sienten que la ultraderecha les va a dar, que ya les hago un spoiler, nunca se lo va a dar, porque no está en su programa, porque su programa consiste simplemente en llevarse la pasta lo antes posible antes de que esto salte por los aires, porque ya se van a encargar de no evitar el desastre climático, ya se van a encargar de que nadie tenga la posibilidad de sacar esto adelante. Y yo quiero que eso pase, y yo quiero que eso no pase, y quiero que nosotros, que una posibilidad de gobierno de izquierdas amplia ofrezca la posibilidad de vidas mejores para gente que se ha rendido a que la izquierda pueda ofrecer eso y se ha lanzado los brazos de una posibilidad que es simplemente un grito desesperado. Y los gritos desesperados yo creo que hay que escucharlos y modularlos y ayudar a que no tengan que ser así. Precisamente la extrema derecha ha crecido en barrios en los que Barcelona en Comú tenía mayoría, barrios de clase obrera más humildes. También en el último barómetro dice que Alianza Catalana se podría convertir en la primera fuerza de derechas. ¿Qué le diría usted a esos votantes desencantados de los comuns que se han pasado, por ejemplo, a Vox? ¿Qué me dirían ellos? No, yo no tengo nada que decirles, lo que tengo es escucharles.
Yo quiero que me lo digan ellos. Y luego sobre lo que me digan, ver qué podemos hacer. Porque estoy dispuesto a que hagamos cosas juntos. Me paso, para ir acabando, a otra polémica. Hace un año justo dijo que le parecía clasista que se exigiera a la gente que hablara catalán. Le pregunto si lo sigue pensando porque usted ha tenido palabras para políticas que llevaría a cabo sobre el uso del catalán. Me parece clasista que las instituciones no tengan en cuenta las dificultades que tiene mucha gente para apuntarse a clases de catalán, con la dificultad que hay de conseguir plazas. Me parece clasista que no haya una política lingüística de verdad que piense en toda clase de gente que pueda hablar catalán. Eso sí me parece clasista, pero desde la administración. No desde que alguien piense que si no hablas catalán o que el catalán es una cuestión de clase. No, me parece clasista y me parece poco considerado y me parece entender poco la realidad de mucha gente, en su mayoría migrante o gente trabajadora que llega a Barcelona, para no ponerles más fácil el aprendizaje del catalán y la convivencia con el catalán y no hacer de él una cuestión callejera, fácil, cultural, realmente integrada en la sociedad. Y yo, desde el ayuntamiento, me encantaría montar planes que faciliten ese aprendizaje y que además no conviertan el catalán en algo amenazante, sino todo lo contrario, que es una lengua de encuentro y de refugio. ¿Usted siente el catalán como una lengua amenazante? Para mí no, pero hay gente que la usa como arma arrojadiza. Y eso me parece lo peor que se puede hacer con una lengua tan importante. Acabamos. La última pregunta que quiero hacerle es, pongamos que gana las primarias, que se celebran las elecciones, estamos en la noche electoral y ha ganado las elecciones a la alcaldía de Barcelona en 2027. ¿Qué es lo primero que hace? Flipar. Pues hablar con mi equipo y con la gente del partido y con la gente que esté ahí y pensar qué hacemos al día siguiente. Creo que lo siguiente que haría al día siguiente sería organizar charlas con toda la gente del ayuntamiento para que me contara qué hace cada uno y qué podemos hacer juntos. Roberto Enríquez, Bob Pop, muchísimas gracias por atender al Diario.es. A ti, un placer. Muy amable.